en Parque Vida, en FM 105.9, y es un placer que cada vez seamos más los que nos abrazamos, cada vez seamos más los que nos cuidamos, los que nos miramos a los ojos, los que sabemos que este camino es juntos, juntas, juntes. Me acompaña en la mesa la productora Marcela Blanco, que me mira como diciendo, metámosle porque esto es así, muy dinámico. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, Lucas, todo el equipo ahí en la operación, Gaby, el amigo, todos ahí están trabajando. Cristian, Bienvenidos. Nuestro amigo Cristian. Bienvenidos a toda la audiencia. Un nuevo programa. Un nuevo programa y una nueva llamada que ya tenemos en línea. Así nos hacen ok y vamos a charlar con un amigo también, con una persona que sabe esto de abrazar y además de compartir su arte. Vamos a dejar que él nos cuente. Gabriel Keppel, él es dibujante pero es un montón de cosas y es el autor, el creador del calendario socioambiental. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Qué placer vernos, habernos visto hace muy poquito y ahora tenerte acá en línea. Sí, es cierto. Bueno, yo les debo la visita en vivo alguna Sí. vez a la radio, pero ya en algún momento lo vamos a hacer. Qué lindo, sí. Ese momento será, pero muy abrazado. Y esto de abrazar, este calendario que vos presentaste en el Museo del Hambre hace un par de viernes, tiene mucho de eso, de abrazo, de reconocer en un dibujo algo tan hermoso como es la naturaleza. Sí, realmente fue un proyecto muy lindo de hacer, que en realidad las ideas se fueron tejiendo así de a poco, porque no era la idea original que se constituya en esta muestra itinerante que presentamos en el Museo del Hambre hace un par de semanas, sino que eso surgió en realidad a partir de, bueno, pues se fue desarrollando el proyecto, iba quedando muy bien, entonces dijimos, vamos a presentarlo, pero la idea original del calendario socioambiental de los pueblos surge de una iniciativa de Janina Gambetti, que ella tenía la misma dificultad que tenemos todos quienes administramos redes y estamos en esta movida ambiental, que es que cuando buscamos las efemérides aparecen estas efemérides por ahí muy internacionalistas o que no sabemos bien qué origen tiene, o son fechas un poco lavadas, ¿verdad? Que no reflejan las luchas que estamos desarrollando acá, y no encontrábamos un proyecto que unificara por ahí o reivindicara a las figuras que nos representan. Entonces, la idea original era esa, poder contar con un calendario que tuviera nuestras efemérides locales, que tuviera nuestras reivindicaciones, y para eso entonces en un primer momento se habilitó un formulario digital y se invitó a todas las organizaciones, movimientos ambientales, personas que conocíamos a que completaran ahí a ver cuáles eran las fechas que ellos conmemoraban, qué logros tenían para celebrar, y en base a eso hacer un calendario. Inicialmente, Janina lo que me había pedido era que yo hiciera una sola ilustración, que fuera la portada del calendario, pero cuando vimos cómo se iba configurando el calendario, las fechas que aparecían, a mí me nació la verdad la inquietud de poder ilustrar esas diferentes fechas y le propuse hacer una ilustración para cada mes. Entonces, ahí, eso fue lo que se presentó en el Museo del Hambre, ¿verdad? Las 12 ilustraciones que corresponden a cada uno de los meses y que reflejan las efemérides que encontramos agendada en cada mes. Recién usaste una palabra que no vamos a dejar que pase de largo y es celebrar. Muchas veces estas conmemoraciones tienen que ver con episodios de tragedias, episodios que no nos traen los mejores recuerdos, pero sí que es fundamental para ese ejercicio de la memoria. Pero está muy bueno esto de celebrar, porque algo que se escucha todo el tiempo en las asambleas, en los territorios, es celebrar que nos juntamos, más allá que estamos diciendo, che, mirá que esto no está bueno, que lo que produce no es bueno, pero celebrar esos encuentros, porque en cada encuentro surgen cosas que son maravillosas. Sí, totalmente. Eso creo que también es una característica que tiene el calendario, y por ahí lo vinculo con esto que vos decías de poder abrazarnos. Que si
vos ves las ilustraciones que lo componen, no son ilustraciones pesimistas, son, todas tienen mucho aire, tienen mucho color, tienen rituales, tienen personas encontrándose. Entonces está hecho desde ese optimismo el calendario también, la propuesta del calendario viene de ahí. Incluso las ilustraciones que por ahí nos recuerdan a figuras como la de Fabián Tomasi, que tiene una historia que es muy dura, muy triste, está hecha también con mucha ternura. Entonces, creo que eso también es algo valioso del calendario, que recupera todas estas efemérides y este sentido que le damos a las luchas ambientales, pero desde un costado positivo, y esto de recuperar los logros también, porque muchas fechas es cierto, por ahí eh, recuerdan algún evento trágico, recuerdan algo que no queremos que se repita, pero también nosotros contamos con muchos triunfos, con muchas cosas positivas, con muchas construcciones, que también vale la alegría recordarlas y tenerlas presentes. Gabriel, realmente la utilización de los colores que vos llevas ahí en cada una de las pinturas, en cada uno de los dibujos, es maravilloso y refleja lo que la naturaleza ofrece, porque cuando vos ves los paisajes de la naturaleza son esos, son colores, colores casi inimitables, y hay mucha vida en esos dibujos que vos haces. Por eso esto de la celebración, de los colores, de la alegría, me parece que son signos, son características de cada una de las cosas que vos nos mostrás. Sí, la búsqueda ahí de los colores tuvo también toda una cuestión muy dialogada con Gianni, o buscada, digo intencionalmente, porque hay muchas cosas que se condensan cuando uno piensa en un calendario. En primer lugar, nosotros tenemos el tiempo lineal de nuestras vidas, y de repente incluir una fecha, una celebración, un recuerdo en formato de efeméride es transformar, no sé, esta vida que fue la de Andrés Carrasco, ahora que se cumple la conmemoración de su fallecimiento, es incluirlo, pasar de ese tiempo lineal a un tiempo cíclico, ¿verdad? Entonces es que cada año podamos recordar, pensar en sus enseñanzas, en su legado, en sus luchas. Eso con cada una de las fechas, ¿verdad? Es pasar algo que ocurrió en un momento puntual de la historia y tenerlo presente de forma cíclica. Por otra parte, como es un calendario ambiental, nos parecía que también tenía que tener un vínculo con esto de los ciclos de la naturaleza, ¿verdad? Cada año calendario tiene sus ciclos en las estaciones, tiene sus ciclos en cómo se transforman los ecosistemas. Entonces quisimos buscar no sé si lo logramos, yo digo cuál fue la idea original, después hay que verla, pero digo que cada mes dentro del calendario ocupara un espacio dentro del arco cromático y que le diera la vuelta al círculo cromático. Entonces va virando desde, no me acuerdo si inicialmente enero arrancaba con unos colores muy cálidos, muy amarillos, pasando a un amarillo naranja, un naranja rojo, rojo, rojo violeta. Entonces va recorriendo cada ilustración en el arco cromático, también con esta idea de, bueno, cómo representar lo cíclico de cada año, de cada estación, de cómo transcurre el tiempo también en ese sentido más cíclico. Bueno, ahí una descripción muy artística, la dejo a la productora, que es la que sabe, porque yo realmente ahora que vos das esta explicación, también, bueno, está bueno recibirla, investigar ahora, lo voy a mirar con otros ojos teniendo esta base, porque yo me quedé con lo bello, lo conmemorativo, lo alegre, pero bueno, siempre es fundamental también aclarar que hay todo una investigación en cada dibujo. Sí, sí, eso seguro, porque para mí también en lo personal nada, me encontraba con efemérides que no tenía la menor idea de qué significaban, cuál era el origen que tenían. Entonces hay mucha investigación en este sentido también de decir, bueno, eh, cómo dibujar, cómo ilustrar el último día de libertad de los pueblos indígenas y decir, sí, ¿cómo era
las culturas con las que se encontraron ahí en el Caribe los españoles cuando llegaron en esa expedición de Colón. Y tener que investigar eso, por ejemplo, que era algo que nunca me había preguntado. Ahí cuando hicimos también la muestra itinerante, con Gianni nos surgió, en realidad cuando diseñamos todo el material que iba, o sea, la muestra está compuesta por las 12 ilustraciones, que son los originales en acuarela, y impresos los meses con las fechas, y además ahí cuando configuramos esas placas para imprimir en PVC nos sobraba espacio, ¿verdad? En la plancha que teníamos para imprimir. Dijimos, bueno, vamos a incluir ahí preguntas, ¿no? Y entonces ahí ponemos preguntas que funcionen como disparador para que la gente que visite la muestra pueda discutir, pueda tallerizar sobre lo que encuentra ahí, ¿verdad? Pueda intercambiar. Pero son preguntas que también nos aparecían a nosotros genuinamente a medida que hacíamos la investigación del calendario o lo trabajábamos, ¿verdad? Entonces aparecen, no sé, preguntas relacionadas a la soberanía alimentaria, preguntas relacionadas a la naturaleza como sujeto de derechos, preguntas que por ahí son temas que discutimos o que estamos acostumbrados a trabajar, pero hay preguntas que no terminamos de responder nunca, ¿verdad? Esto cuando trabajamos soberanía alimentaria, que todo el tiempo nos preguntamos qué comemos, de dónde vienen nuestros alimentos, y por más que sean temas que vos trabajás, vos decís, bueno, si yo lo pienso de nuevo al día de hoy en mi vida, todavía no puedo contestar de dónde viene todo lo que llega a mi mesa, ¿verdad? O esta idea de, bueno, cosas que descubríamos mientras íbamos haciendo el calendario, ¿verdad? Como el día de la protección de los suelos y esto de que la mayor biodiversidad está en los suelos. Y nada, por ahí datos, puntas que se nos iban abriendo a medida que veíamos estas distintas fechas. Y al mismo tiempo porque Gianni lo pensó a este calendario como una propuesta pedagógica también. Entonces, en eso hay mucho que fuimos recopilando, que fuimos investigando y que está ahí, que todavía no nació, digo, porque le estamos queriendo dar algún formato, le estamos queriendo dar algún sentido para poder trabajar en las aulas y está ahí como un semillero que estamos tratando de ver cómo lo configuramos para que se pueda trabajar junto con el calendario. Esto también es súper importante, esto de hacer docencia, porque decías en un reconocimiento desde vos mismo, yo hay un montón de efemérides que desconozco su origen. Está bueno no solamente la investigación en la parte técnica en cuanto a los dibujos en sí, lo artístico, el buscar esa paleta de colores, sino también el decir por qué esta efemérides y después poder compartirlo, abrirlo, que sea algo participativo. Me parece que trasciende lo que es ese calendario que conocíamos hace mucho tiempo. Vos sos muy chico todavía, muy joven, pero esos calendarios que ya venían ahí con dibujos y bueno, y venía en octubre tal dibujo y en septiembre tal dibujo. Bueno, esto está muy bueno, es interactivo, además de ser itinerante, es interactivo, participativo. Sí, sí, es la intención. Siempre quisimos hacer un proyecto que estuviera vivo y que vaya creciendo. De hecho, la idea es que cada año tenga su edición del calendario socioambiental de los pueblos y que cada año podamos ir incorporando más efemérides a medida que nos vamos encontrando en los distintos territorios con distintas personas que nos cuentan sus historias, que nos acercan las distintas organizaciones, cuándo nacieron, qué cosas consiguieron. Y también es una invitación, la idea de que sea itinerante, para que en cada lugar que visitemos podamos abrir estas preguntas y esta participación, ¿verdad? Y que cada lugar también vaya inscribiendo sus fechas, que es esto que te decía, es poder retomarlas cíclicamente, poder pensarlas, porque eso, por un lado, construye identidad, pero también construye una narrativa, ¿verdad? Como, bueno, ¿por qué las fechas que recordamos como efemérides escolares están definidas de esta forma? En qué momento se definió que se inscribieran estas fechas y no otras. Y bueno, ahora es el momento en que nosotros podemos inscribir nuestras propias efemérides y me parece que es un ejercicio de narrativa de lo socioambiental que es muy valioso. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho. ¿La productora tiene alguna pregunta? Sí, Gaby, ¿cómo estás? Marcela. Quería
que le cuentes a la audiencia cómo es la composición de cada imagen, ¿no? Yo lo pude ver, se puede ver igual en el Instagram, pero bueno, para que la audiencia sepa cómo está compuesta cada imagen. Cada imagen vos te referís a la ilustración de cada A la mes. ilustración de cada mes, exactamente. Tratamos de condensar por ahí distintas efemérides en cada ilustración, en algunas las logramos, en otras no, algunas están basadas en alguna fecha puntual, por ejemplo la de diciembre, que es el recordatorio del no a la mina. La ilustración es la adaptación de una fotografía, ¿verdad? Porque la idea, por ejemplo, ahí era poder trabajar con el rol del fotoperiodismo o del periodismo en las luchas socioambientales, pero después hay otras como la de Mayo, que salió ahora, que reúne, por ejemplo, a Norita Cortiña y a Andrés Carrasco, junto con una chacana, y es también en mayo se conmemora el Día de los Polinizadores, entonces aparecen ahí sobrevolando polinizadores alrededor de estas figuras. Entonces se fueron configurando de distintas formas las ilustraciones de acuerdo a las fechas de cada mes. En general tratamos de que reuniera varias efemerías, que no fuera el reflejo de una sola efemería que se encuentra ahí. Y bueno, de paso les cuento, el calendario tiene 3 o 4 formatos distintos. Quiero decir, está el calendario virtual, que se puede descargar desde la página de Salud Socioambiental, saludsocioambiental.org. Tiene una sección que es Calendario Socioambiental de los Pueblos. Ahí se puede descargar la versión digital, donde están todos los meses con las efemérides. Y hay también en esa misma página un formulario para que puedan sumar efemérides nuevas. Ese formulario está abierto permanentemente, así que por ahí, si alguien cuando descarga el calendario y lo ve, se da cuenta de que hay que agregar una efeméride, lo puede hacer a través de ese enlace. Pero después también está la muestra itinerante, que es esto que estamos presentando, y también está el Instagram, que es, no me acuerdo cómo es, pero bueno, calendario socioambiental.dp, me parece, sí. Calendario socioambiental.dp, donde ahí vamos subiendo en cada fecha, o sea, cada vez que empieza un mes, subimos la ilustración de ese mes, y a medida que llegan las fechas correspondientes, subimos algo relacionado a las efemérides, que a veces es un video, a veces es una canción, a veces es un escrito. Vamos compartiendo ahí los distintos materiales. Bueno, Gabriel, te agradecemos un montón y esperamos ya la próxima sea acá, en la mesa. Seguramente, ojalá que sí. Muchísimas gracias por este tiempo. Dale, gracias a ustedes por convocarme de nuevo. Por favor. Abrazos inmensos. Un abrazo muy grande para vos también. Gracias. Hablábamos recién con Gabriel Keppel, él es dibujante, autor, junto con Janina, del calendario socioambiental itinerante. Eso nos faltaba. Sí, y bueno, compartir a la audiencia, ¿no? Que calendario.socioambiental.dp, el de P es de los pueblos, ¿no? Qué interesante propuesta. Seguimos con Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente, Radio Parque Vida FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059. 49 12 1059. Nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram es @ecológicamente_ok. Bueno, hablando de contaminación visual, auditiva, contaminación del aire, del agua. Vamos a hablar con una educadora ambiental, Mariana Acosta es ella, y la tenemos en línea, me dicen los chicos. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarte este tiempito para charlar con nosotros. Bueno, hablábamos Hablábamos de contaminación y hace un ratito hablábamos con Gabriel Keppel, un dibujante, en el que justamente él nos decía, con el calendario lo que intentamos hacer es docencia. Y vos sos educadora ambiental. En tiempos muy difíciles, ¿qué es ser una educadora ambiental? Bueno, educadora ambiental
ambiental, yo me autotitulo así, ¿no? Como docente que trabajo objetivos de educación ambiental aquí en Entre Ríos hace ya bastante tiempo. Tengo formación docente, soy profesora de biología y profesora de geografía, entonces para no estar diciendo todo el tiempo soy esto, yo me pongo educación ambiental, que es donde centré todos los objetivos de mi profesión, entonces me digo educadora ambiental, pero también para que los demás generen lo mismo, ¿no? Deberíamos ser todos educadores ambientales, porque la educación ambiental es una herramienta transversal, sobre todo para traducir los fenómenos que nos atraviesan. Estás hablando de las contaminaciones o, bueno, de cuestiones que tienen que ver con ese calendario socioambiental que estaban también hablando. Y todos tenemos que tener herramientas porque el mundo es de todos, no es solamente privativo de un área, ¿no? Entonces la educación ambiental o los educadores ambientales en algún momento debería ser la totalidad de la población. Sí, estamos en tiempos, decía, difíciles justamente con todo lo que tiene que ver con las luchas ambientales y la educación ambiental vista desde un lado también es un poquitito marginada, maltratada. ¿Cómo lo reciben los alumnos, alumnas, cuando vos Bueno, les hablás justamente de cuidar el ambiente, educando sobre qué es lo que hacemos y cómo tenemos que vivir en el lugar donde habitamos? bueno, acá particularmente Entre Ríos tiene unas cuestiones ambientales bastante paradigmáticas, ¿no? Estamos viviendo un tiempo en donde se legaliza, por ejemplo, la caza de animales autóctonos, donde la producción utiliza, bueno, aplicaciones de agrotóxicos, digamos, hay muchas cuestiones en la cual poner el énfasis a la hora de educar. Particularmente tengo cátedra en institutos de formación docente, justamente en educación ambiental, y lo que tratamos de ver en esas cátedras es justamente los posicionamientos, entender el vidrio con cual estamos mirando, porque muchas veces caemos en los facilismos de una ecología superficial que quizás entendiendo que separando tapitas estamos cuidando el medio ambiente, o me resulta muchas veces que voy a dar charlas con chicos chiquitos y les pregunto yo sobre qué es cuidar el entorno, el lugar, y me dicen poner la basura adentro del tacho, o sea, cosas muy livianas y que en realidad ya deberíamos estar hilando mucho más fino en la complejidad de lo que significa la educación ambiental. Entonces es un trabajo arduo, grano a grano, cuesta arriba muchas veces, pero es una lucha que hay que darla, obviamente, ¿no? Sí, sobre todo por lo que decías. Digamos que últimamente, a medida que vamos hablando con cada uno de los territorios, sabemos que en todas las provincias o en la mayoría de las provincias de nuestro país hay actividades extractivistas de diferentes tipos. Y Entre Ríos, vos lo mencionabas recién, que no es la excepción, hay actividades muy, muy contaminantes. Y por otro lado, esto que vos nos planteas es algo muy importante y que lo venimos escuchando hace mucho tiempo, el llevar a la sustentabilidad, a la sostenibilidad hacia un rinconcito en el cual nos dicen, bueno, tenemos que reciclar, tenemos que hacer esto, aquello, que es muy importante, pero sí es cierto que esconde un montón de cosas muchísimo más graves, pero mucho más comprometidas y comprometedoras. Con lo cual, por eso te hacía mucho hincapié al principio cuando te presentaba y cuando te preguntaba al principio de la conversación justamente eso, lo difícil que es.
Sí, es difícil y complejo en algunos lugares de la educación hilar tan fino, ¿no? Con tanto bombardeo por la contraparte, ¿no es cierto? Por un lado separa, pero por el otro lado el hecho de la promoción del consumo constante, de la modernidad de las pantallas, que también es bastante contaminante, o sea, es una lucha con muchos demonios, ¿no? Con muchos monstruos de la modernidad. Pero bueno, em, también así como es difícil, también hay un gran movimiento de gente despierta y consciente en que debemos cambiar los objetivos, ¿no es cierto? Que la sustentabilidad no va de la mano del desarrollo, porque el desarrollo estamos hablando con objetivos capitalistas que tanto mal nos han hecho, sino que la sustentabilidad va de la mano de las buenas prácticas y entender cuáles son los verdaderos bienes del mundo, ¿no? No el dinero, sino los bienes de la naturaleza, sin el cual no somos nada. No solamente filosofalmente hablando, sino literalmente hablando. Por suerte hay un gran movimiento que quizás no es el que pulula en todas las pantallas o en todas las redes, pero quienes estamos conectados, el algoritmo nos favorece y nos pone en evidencia. En ese sentido tenemos que traccionar para el mismo lugar. Es lo que pienso, ¿no? Si bien está bastante complicado, también hay como una esperanza de un nuevo movimiento o un movimiento de masa crítica bastante grande con respecto al cuidado de nuestro planeta o de nuestra tierra o de nuestro territorio, aunque sea una localidad chiquita. Sí, sobre todo por los avisos que está dando la naturaleza en los diferentes lugares. América del Sur es una región que ha tenido en los últimos tiempos catástrofes de todo tipo y bueno, viene la deforestación, la contaminación por la utilización de agrotóxicos, agroquímicos, las comprobaciones y demandas que algunas empresas han sufrido, justificadas por la justicia cuando actúa como tiene que actuar. Digamos que son todas alertas y vos decías recién, hay un despertar. Bueno, vos trabajando la educación en los más chicos, más chicas y en la docencia, haciendo docencia juntamente con los docentes, las docentes, me estás diciendo y me estás contando algo que es alentador, que hay un despertar y hay una concientización de, ahí tenemos un problema, bueno, hay una manera de encararlo y esa manera es educando. Uh-huh. Sí, en ese sentido uno puede elegir desde dónde dar su lucha, ¿no? Y en el cuidado ambiental podés posicionarte desde muchos aspectos, porque, bueno, tenés muchas aristas, la cuestión de los residuos o la producción o, bueno, la bioconstrucción, o sea, la cuestión del hábitat. Hay muchos lugares en los cuales hay mucha gente y buena trabajando. Yo particularmente trabajo el alimento, la alimentación, la cuestión del alimento no hegemónico, o sea, todo lo que está naturalmente expresado en el territorio y que no forma parte del diseño productivo de mercado, que además está bastante con los ultraprocesados, digamos, cuestiones saludables o de producción no tenidas en cuenta. Es ahí donde centro yo todos mis objetivos educativos, ambientales y, bueno, también objetivos de vida, ¿no? De ir por ese camino del rescate del valor comida que tienen las especies silvestres y las no convencionales también, ¿no? Que hay especies que uno sabe que se come el fruto, pero toda la planta se puede utilizar como alimento, y en ese rescate es donde centro mi función, mi labor. Una diferencia enorme que hemos escuchado en alguna que otra charla, esto de alimentarnos y no comer. Claro, exacto. El alimento puede tener muchas funciones, una de ellas es el de nutrirnos, ¿no? Pero para que eso sea, el alimento tiene que estar producido y tener una construcción de calidad nutricionalmente hablando.
y eso es muy caro ahora. Entonces el alimento muchas veces constituye simplemente la cuestión de saciar el hambre, ¿no? El vacío del estómago y no de nutrirse, o sea, lo urgente no da lugar a lo importante, como diría Mafalda. Y hay muchas herramientas silvestres alrededor nuestro. Silvestre porque no hace falta que nosotros nos dediquemos a plantar, ¿no? Nosotros paternizamos todo, maternizamos todo y decimos mi planta, mi jardín, mi monte. Y en realidad la naturaleza no nos necesita menos a nosotros para, para expresarse. Entonces, obtener nutrientes del alrededor es una alternativa válida que lo hacen los ancestros nuestros, los originarios, las poblaciones de todo el mundo originaria lo hizo en toda la civilización humana. Lo que pasa es que, bueno, ahora en la modernidad hemos desconectado esos saberes y nos hemos dejado dominar por la comodidad de la góndola, pero en realidad esto ya está estudiado y visto y lo único que hacemos es rescatarlo quizás del olvido o de la intención de no verlo y ponerlo de nuevo arriba de la mesa como un nutriente real, ¿no es cierto? Como para complejizar ese alimento que lo tenemos un poco más barato, pero que solamente son calorías vacías que podemos comer, y con este ingrediente que puede ser sacado hasta de una hoja simple, de una ortiga, un llantén, hasta de un trébol, nutrir la comida y darle otro sentido, no solamente al alimento, sino también a nuestro entorno y al territorio. Sabes que recién te escuchaba y recordaba un invitado que tuvimos hace un tiempo largo ya, a quien le mandamos un abrazo si nos está escuchando o si nos va a escuchar, y Quiche vino con un poema y en el poema hablaba de esto de los gustos colonizados. Nos quedó a Marcela y a mí muy grabado eso, porque después tuvimos el placer de conocer a Vanina María Teglia, profesora de literatura latinoamericana, todo el tiempo está estudiando los escritos desde la llegada de Colón y su gente a América del Sur. Y esto, de habernos cambiado el gusto, de habernos colonizado los gustos y decir, bueno, yo quiero comer esto, cuando en realidad la naturaleza nos da un montón de cosas y llega un punto que es muy difícil, porque yo en mi vida también tengo esa lucha constante con qué es lo que voy a comer y muchas veces me doy cuenta que en realidad no me estoy alimentando. Me parece que es muy importante el lado de la manera que vos tenés de encarar la educación ambiental. Sí, bueno, en ese sentido, la particularidad de nuestra cultura que tiene, digamos, se alimenta de muchas otras culturas, por ahí es lo que no nos deja percibir el entorno. Y nos encontramos el 25 de diciembre con el arbolito de Navidad con nieve. O sea, eso es explícito, no hace falta hilar muy fino para darnos cuenta que tenemos culturas que vienen de otros lados y no entendemos cómo funciona nuestro lugar, nuestro espacio físico, y por ahí aprender de nuevo a danzar con las estaciones, a comer lo que la estación misma nos da y no lo que el mercado ofrece muchas veces a contrapartida de la estación, pedir tomates o sandías en invierno, y eso cuesta mucha energía, ¿no es cierto? Sacar ese tipo de fruto, no solamente energía de la tierra que le estás pidiendo cosas que no puede dar, sino también energía externa en mantener esas temperaturas. Así que por cuestiones muchas veces de mercado nos desconectamos, pero hasta de nuestros ritmos naturales de alimentación, que la naturaleza, que siempre decimos que es sabia, sabe lo que cada estación necesita y ese nutriente es el que nos va a poner a disposición naturalmente. Entonces, hay que desaprender para volver a aprender, y esta multicultura que nosotros tenemos por las diversas corrientes que hemos tenido de culturización, sobre todo en América del Sur, ponerlas de nuestro lado también, entender por qué comían de esa manera y cómo nosotros en este lugar, quizás una forma de homenajearlos es también respetando nuestro propio territorio como lo hacían ellos. Es bastante complejo, ¿no? Pero
es un ejercicio que hay que hacer porque nosotros somos de ahí y de aquí. Es muy complejo y es esta palabra que venimos escuchando desde hace mucho tiempo y que solamente también la escuchábamos con un solo sentido, pero en realidad es en el sentido amplio implica muchas cosas y es de construcción. Nos tenemos que deconstruir de todo aquello que se nos instaló sin darnos cuenta. De hecho, tengo 53 años y no tengo memoria de haber conocido otra cosa más que los olores de aquella verdura que se cocinaba en la casa de mi abuela y de mi tía y de mi mamá y que era totalmente diferente. Recuperar un poquitito aquella memoria, también cito a Vanina que nos habló en algún momento de memoria larga, memoria corta, esa memoria larga que tenemos que vienen desde nuestros ancestros, ancestras. Sí, totalmente, totalmente, y que están presentes en nuestra Constitución también, ¿no? Es una memoria pegada al ADN, totalmente. Ujú. Bueno, Mariana, te agradecemos y te invitamos a charlar en otra oportunidad porque es fundamental y esto de generar educación, de ejercer la docencia como la ejercen ustedes, la verdad que para nosotros es muy importante porque es una manera que aprendamos juntos, juntas, juntes, que es el sentido de este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias a vos, te mandamos un abrazo muy grande. Abrazo. Hablábamos recién con Mariana Acosta, ella es educadora ambiental. El pasado 4 de mayo fue el Día Internacional de los Combatientes de Incendios Forestales. Y bueno, ahí nos sirvió el calendario socioambiental que hicieron los chicos de allá de Rosario. Y bueno, vamos a estar charlando en esta oportunidad con Darío Armando García. Él es brigadista de la Brigada Forestal El Colibrí de la provincia de Córdoba. Y bueno, es un tema que nosotros solemos tocar bastante por la cantidad de incendios que hay en nuestro país. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿ustedes? Buenas noches, muy bien, ahí me trabé. Bueno, contanos un poquito qué es esta tarea de ser brigadista, ¿no? Yo recién decía que hemos hablado con muchos brigadistas a lo largo de todo el tiempo que viene al aire ecológicamente, pero bueno, la audiencia se renueva y está bueno, siempre hay alguien que no tiene ni idea, así que bueno, te pedimos que nos cuentes. Bueno, bien. Bueno, esto de ser brigadista es encontrarnos con compañeros y compañeras en esta tarea de combatir los incendios que tanto atañen a la provincia y a todo el país y a toda la naturaleza. Bueno, en pos a favor de la naturaleza, ¿no? De cuidar lo que es nuestro, lo que es de todos. Lo compartido, los bienes comunes, la fauna, la flora. Sí, exacto. Cada centímetro de monte que nos cuida el agua y que cuida nuestros animalitos, ¿no? Que están ahí. Sí, hace un tiempo hablábamos con Cecilia Berra y bueno, ella nos decía que es una tarea, ¿no? Que sale del corazón, que arde el corazón, ¿no? De hacerlo. Sí, creo que los que estamos en esto hemos empezado viendo el fuego, por lo menos por el comentario de compañeros, que ves el fuego en la montaña y sentís la necesidad de hacer algo. Y bueno, se formaron las grupalidades y bueno, hemos ido a atacar, a combatir los incendios. Bueno, ustedes se preparan para salir a combatir los incendios, o cualquiera puede sumarse a la tarea. Nosotros como grupalidad somos un grupo de vecinos que empezamos como muchas organizaciones. Nosotros empezamos en el año 2020, en pandemia, con los incendios muy grandes que hubo en Córdoba. Y si bien los comienzos fueron ahí sobre la marcha, porque veíamos que faltaban actores en el fuego, que no llegaban el Estado a concretar las tareas de apagar los incendios. Empezamos muy de abajo, pero hoy en día estamos equipados con todo lo que corresponde y con capacitaciones
todo el tiempo, todos los años, todos los meses, y siempre estamos ahí preparados para esto, que no es una tarea fácil, el terreno no es fácil y bueno, el fuego no es fácil tampoco, ¿no? Tiene sus riesgos. Bueno, los fuegos se dan por ahí por falta de conciencia, puede ser de algunas personas con falta de algunos cuidados, y después de la intencionalidad, ¿no? De algunas malas intenciones. Pero bueno, nunca esa ciencia cierta se sabe de dónde proviene un fuego. Nosotros estamos primero en las tareas de prevención, porque la idea, nadie quiere ir a apagar el fuego, todos queremos que no sucedan estas cosas, pero bueno, primero se trabaja desde la prevención, desde la educación, y bueno, luego aparecen los fuegos y nada, hay que estamos siempre listos para eso. Hola, ¿cómo estás? Willy te habla. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Will? Una pregunta, ¿qué es lo que Sí. necesitan o cómo puede colaborar la gente con ustedes? Dentro de la brigada tenemos varias áreas y por ahí tenemos el área de logística, que es la que se encarga de que lleguen las cosas, ¿sí? Porque estamos en un pueblo a 50 kilómetros de Córdoba capital y bueno, por ahí hay que hacer que lleguen las cosas hasta nuestro cuartelito, hasta nuestro lugar. Por ahí comunicarse a través de las redes sociales de Instagram, buscarnos como brigada.forestal.colibrí y ahí ya a través de un mensaje ya podemos hacer el primer contacto. Pero la realidad por ahí más latente es que durante los incendios lo que siempre tratamos de pedir es de que nos llegue el dinero a través de cuentas, porque si no por ahí entre la logística de que la gente quiere enviarnos materiales o cosas, bueno, es bastante complicado para la gente y por ahí nos pasa que o no nos llega lo que necesitamos o nos llegan muchas cosas que por ahí son en demasía. Por ahí nos llega agua que está buenísimo siempre, por ahí nos llegan remedios o cosas y por ahí es de más, por ahí nos llegan muchas frutas y después, bueno, terminamos repartiéndolas cuando quedan del fuego a los lugares que necesitan acá en la zona, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado los donamos a escuelas, a centros jubilados, a las cosas las volvemos a pasar para que no se echen a perder y por ahí, bueno, por eso muchas veces acudimos a la necesidad del dinero, que después nosotros tenemos muchos gastos fijos en el año y sabemos dónde invertirlo bien, digamos. Bien, una cosa muy importante, ya lo dijiste, pero vale la pena mencionarlo, ustedes son una comunidad de vecinos y vecinas, o sea, que esto que ustedes piden de alguna colaboración que pueda ser vía transferencia es fundamental porque son vecinos y vecinas. Sí, exacto, es así. Nosotros empezamos hace 2020, hace más de 5 años, y bueno, al comienzo fue con nuestra ropa, la ropa que creíamos que era la conveniente, después bueno, con la capacitación fuimos viendo qué necesitábamos y bueno, fuimos pidiendo aportes que llegaron desde acá de la zona, de la MUNI, por ahí que colabora un poco, y bueno, esto, sucede la magia de que la gente siempre está para colaborar. Y cómo, recién decías con las capacitaciones, ¿cómo fueron las capacitaciones en los comienzos? ¿Quién los capacitó? Porque enfrentar un fuego no es fácil, y un incendio forestal, estimo que debe ser muy complicado teniendo en cuenta las imágenes. Estando acá en la ciudad de Buenos Aires vimos imágenes tremendas. ¿Cómo fue la capacitación? Bien, en primera instancia, con la capacitación de parques nacionales para ser brigadista forestal, con la parte teórica y la práctica, rindiendo eso. Y después, bueno, tenemos mucho manejo, los que nos gusta los que estamos en esto, es porque sentimos muy, muy arraigado el monte y andamos mucho en la montaña, que sabemos que es bastante complicado, es un terreno muy agreste. Entonces, bueno, estar ahí en el terreno, sentirlo, y bueno, sabemos que nos metemos en lugares bastante complicados, ¿no? Porque el monte es muy bajo, por las piedras, por las alturas, las bajadas, los lugares. Y bueno, es mucha capacitación después de eso en el terreno, de ir con las herramientas, de ir con mochilas cargadas con agua, con todo el peso que siempre hacemos, con toda la ropa puesta, con casco. Eso lo hacemos todo el año, digamos. Y después, bueno, capacitaciones fuertes en primeros auxilios en montaña, porque nos metemos en lugares que no contamos con el auxilio tan rápido, entonces bueno, nosotros estamos preparados para cuidarnos entre todos ahí en el territorio.
Bueno, Darío, te agradecemos muchísimo, no solamente por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, sino por la tarea que hacen, que realmente es admirable. Bueno, gracias Willy y compañera ahí también por Muchas gracias. poder trasladar lo que hacemos. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande para toda la comunidad. Abrazo grande. Hablábamos recién con Darío Armando García, él es brigadista forestal de El Colibrí. Esto es Ecológicamente. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059 9. Se han llevado todo, se han llevado a todos, solo humo en mi aldea encontrarás. El recuerdo de mi gente vivirá. Dime quién soy, dónde estoy, y dónde voy. Dime quién soy, dónde estoy, y dónde voy. Mi nombre cambiaron, mi cultura destrozaron, pero nunca a mi alma alcanzaron. En mis venas se ha despertado la verdad. Sé quién soy, dónde estoy, y dónde voy. Sé quién soy, dónde estoy, y dónde voy. Comenzar un camino, liberar destinos, restaurando corazones y viejos sueños, corazones quebrantados, hechos nuevos, y la bruma huye del alma, hambre y sed de justicia se sacia. Buenas nuevas a los pobres, alegría se revela en nosotros la vida. Buenas nuevas a los hombres, alegría se revela en nosotros
la vida. Sé quién soy, dónde estoy y dónde voy. Sé quién soy, dónde estoy y dónde voy. Dónde estoy, sé quién soy y dónde voy. Dónde estoy, sé quién soy y dónde voy. Y claro que sí, claro que sabemos dónde vamos, claro que sabemos qué hacemos, claro que sabemos hacia dónde vamos, porque tenemos una convicción y esa convicción justamente tiene que ver con el cuidado del lugar en el que estamos, ese lugar que nos prestaron para cuidarlo para las generaciones futuras. Y bueno, y ya tenemos una comunicación telefónica que acá la productora me dijo en línea urgente, tenemos que hablar. Marcelita, ¿puedes hacer la presentación? Te voy a dejar a vos para que hagas la presentación. ¿Puedo tomar un poquito de agua? Tome un poquito de agua nomás. Estamos en comunicación con Matías Montaña. Él es de Asamblea Agua Pura Valle Fértil de la provincia de San Juan. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien por acá? Muy bien, me alegro mucho. Bueno, ¿querés contarnos un poquito cuál es la situación allá en Valle Fértil en este momento? Bueno, en este momento la situación es, por un lado, tranquila porque desde abril del año pasado nos enteramos que la empresa que quería explotar en nuestras sierras se retiraba. Entonces, por ese lado, que era el mayor temor, estamos un poco más tranquilos, pero siempre atentos y alertas y tratando de generar movimientos y acciones para seguir concientizando a los pueblos en cuidar el agua, en proteger las sierras. Porque en una provincia como San Juan están queriendo entrar y se están metiendo cada vez más, y con las últimas noticias de que han encontrado unos yacimientos más grandes del mundo de cobre, oro y plata, estamos siempre alertas. ¿Cuándo empezaron ustedes a tomar conciencia como vecinos, vecinas, de la lucha que enfrentaban, de esto de las corporaciones acechando todo el tiempo por los diferentes metales que prácticamente el norte global está todo el tiempo mirando? Digo norte global porque así lo llaman y la verdad que a mí me parece más un norte extractivista y colonizador que otra cosa, pero eso es una apreciación personal y dicen que hay que evitarlas en las charlas. Pero bueno, acá estamos intentando conocer un poquitito eso. ¿Cuándo empezaron ustedes a darse cuenta que enfrentaban una lucha constante? Porque decías, estábamos un poco más tranquilos, pero ahora la noticia que hace 4 días se está recorriendo el mundo es que uno de los yacimientos más grandes de cobre está ahí en San Juan. Y yo creo que desde el primer día que nos empezamos a juntar, sabíamos que no era por un rato nomás, sabíamos que es eterno, por conocer las diferentes luchas de diferentes pueblos como Famatina, Esquel, Hachal, y bueno, y otros más. O sea, sabíamos ya de cabeza que no era por un rato, sino que ya es, no sé si eterno, pero sí largo, y siempre hay que estar atentos. Los pueblos originarios de ahí de la región están unidos también, van conjuntamente con las asambleas. Sí, en su mayoría sí. Hay algunos
representantes que ahora tomaron el poder como concejal, pero la verdad que no representan a los pueblos esencialmente, sino que se apoderaron del nombre de ser cacique y para entrar a hacer su carrera política, más que nada. Pero los verdaderos originarios que habitan las sierras y los pueblos aledaños tienen muy clara la condición y su postura en cuanto a la defensa del agua y de las sierras. ¿Querés compartirnos para que todos aquellas que quieran saber un poco más de ustedes, si tienen redes sociales, alguna página en internet, alguna página web, cualquier contacto? Tenemos Instagram y Facebook, y lo encuentran como Asamblea Agua Pura Valle Fértil. Bien, ahí los pueden seguir y pueden ver Sí. cada una de las publicaciones que tiene que ver justamente con esto, con la lucha constante defendiendo el agua. El agua, que es un bien común también, que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, y cada vez se va acentuando más, corre peligro. Y me parece que es muy importante el nombre que ustedes tienen, muy importante para seguir concientizando a la gente que nos escucha, que nos ve por el streaming y que nos va a ver o nos va a escuchar, saber que el agua corre peligro en todo nuestro territorio, sobre todo en San Juan, La Rioja, Catamarca y en todas las provincias donde hay un extractivismo bastante profundizado. Sí. Bueno, nosotros, como te decía, seguimos en la de seguir activando y proponiendo actividades. Ahora pronto estamos pensando en ir a visitar uno de los pueblos del sur, para seguir uniendo lazos. Son pueblos que, o sea, como asamblea todavía no hemos conocido. Y bueno, esa es una de las actividades que tenemos ahora pronto. Bien. Bueno, te agradecemos mucho este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y vamos a seguir en contacto porque está muy bueno seguir entrelazando. Vos recién hablabas de Famatina, hablabas de Hachal, de tantos lugares que son un emblema de lucha contra el extractivismo, que no es decir no porque hay ganas de decir solamente no a cualquier actividad, sino que tiene que ver con contaminación, con un bien común, como decíamos recién, el agua, con un bien tan preciado como son los territorios y todo lo que los territorios tienen para ofrecer, y lo que ofrecen es lo que corresponde, no esto de querer sacarle hasta la última gotita, hasta el último metal, para que se enriquezcan unos pocos, porque lamentablemente el resultado siempre termina siendo ese. Sí, se llevan todo y no dejan nada. O sea, dejan destrucción, pobreza, contaminación. Acá en San Juan ya hace más de 20 años que se viene sufriendo con el extractivismo minero. Bueno, Valle Fértil está hacia el oeste, para que se ubiquen un poco. Limita con La Rioja. Y el agua de Valle Fértil es puro de las sierras de acá de Valle Fértil, no dependemos de la cordillera, que es donde están ya súper mega instalados la Barrick y bueno, ahora estos nuevos proyectos de José María, el Filo del Sol, que es estos que están dando vueltas estos últimos días con esa info de los yacimientos grandes. Y bueno, nosotros hace que nos conformamos en 2023, en agosto del 2023, hace poco, relativamente. Bien.
Para tenerlo en cuenta, entonces, el Instagram que nos compartía Matías recién es Asamblea Agua Pura Valle Fértil. Iba a decir Pucará porque hay otro perfil que también anda por ahí en plena lucha. Matías Montaña, te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomaste, esta lucha en defensa de la vida, y vamos a seguir en contactos. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Hablábamos recién, repito, Matías Montaña, él es miembro de la Asamblea Agua Pura de Valle Fértil en una provincia que ha sabido y sabe, y él nos decía eterna. San Juan tiene un montón de lucha ahí en Háchal, y bueno, esto de que ahora está surgiendo como novedad mundial este yacimiento de cobre que parece que ser una de las reservas más grandes en el mundo prácticamente, es otro enfrentamiento, otro desafío que tienen los pueblos y cada uno de los lugares donde dicen que nos vienen a traer progreso y desarrollo. Bueno, no es oponerse, no es decirle no es negarse, no es estar en contra de, simplemente, bueno, es para qué, para quiénes se extrae, para qué, para quiénes se progresa, para qué, para quiénes se desarrolla. Me dicen los chicos que tenemos otra comunicación, Marcela. ¿Puede ser? Y me hacen bien, ok. Bueno, bien, estamos en comunicación con Dani de Famatina. Dani lo conocimos cuando estuvimos en Famatina. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar charlando de nuevo, ¿no? Sí, qué lindo juntarnos, aunque sea a través del teléfono, de la radio, que la radio es muy bonita. Sí, la radio es un vehículo que nos transporta. Nosotros escuchando lo que dicen desde el otro lado nos imaginamos, ¿no? Ese escenario y esos futuros posibles que vienen, ¿no? Vienen de nuestras ideas, de nuestros quehaceres en cada uno de los territorios, y ver cómo darle forma a ese mundo que lo soñamos, a veces en distintos territorios muy distantes entre ellos, pero que con un pensamiento en común. ¿Sabes qué? Hace un rato, Dani, hablábamos con Mariana Acosta y ella nos decía, mira, soy tal y tal y tal y tal cosa, pero digo que soy educadora ambiental, y la propuesta es que todos seamos un poco educadores ambientales, porque necesitamos esto de compartir conocimiento, compartir cosas que pasan con el lugar que habitamos. Y ella nos hablaba desde Entre Ríos, justamente una zona, vos lo sabés muy bien por estar en Famatina, en La Rioja, una zona con extractivismo al tope. Y bueno, y nosotros nos debíamos esta charla porque hay algo muy parecido en cuanto a la educación, en cuanto al modelo productivo. Vos sos productor agroecológico y era la parte que nos quedaba pendiente, esto de cómo incursionaste en la agroecología. Por ejemplo, se me ocurre como primera pregunta, una primera pregunta muy fácil, muy, muy básica, pero está bueno conocer cómo llegaste a la producción agroecológica. Mira, gracias por recordarles esa parte, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos presentamos como que soy técnico en esto, soy profesor, estudié tal cosa, pero nos olvidamos de presentarnos con la actividad que a mí me parece lo más importante que llevo yo, que es la de producir de forma agroecológica. Soy un pequeño productor. Acá en Famatina hay muchos pequeños productores y hay productores también a gran escala. Mayormente se le da fuerza a lo que es la nuez, que es la nuez es lo que se produce por excelencia acá, dadas las condiciones de altura, del clima y también la vid. Pero bueno, en definitiva, y volviendo a la pregunta tuya, yo fui descubriendo la agroecología en la medida que fuimos incursionando en esto de entender el territorio que habitamos, descubrir que el agua era fundamental para la vida de todos los seres vivos, no solamente para nosotros los humanos, sino para todos. En ese sentido, comenzamos con la defensa de la montaña, de todos estos territorios, y bueno, y una cosa viene detrás de la otra, ¿no? ¿Cómo podemos darle continuidad a esa defensa? Con las prácticas diarias que hacemos en cada una de nuestras vidas. Y bueno, yo como pequeño productor decidí
tengo que ir por ese lado, ¿no? Porque era como que la agroecología me estaba llamando a ser parte de ese universo que es tan hermoso y que no tiene que ver justamente con la mercantilización de lo que producimos, sino que apunta hacia otra mirada, ¿no? Una mirada más diversa de los consensos y en donde tenemos en cuenta siempre al otro como uno igual a nosotros. Mira, hablabas y yo me iba haciendo unas anotaciones porque te nombraba a Mariana Costa hace instantes, pero muy poquito. Hablábamos con Matías de Valle Fértil, de San Juan, y justamente su asamblea tiene agua pura. Y hablábamos con Mariana Costa y nos hablaba de esto de educar ambientalmente a las personas, ayudar a educar, y esto de la soberanía alimentaria. Y vos ahora nos decís, bueno, yo tenía que hacer algo y bueno, qué mejor que producir agroecológicamente, cuidar el agua, el bien más preciado que tenemos nosotros, y todo gira en torno a eso. Por eso siempre aclaramos, no es estar en contra de la minería, en contra de la agricultura a gran escala, sino es decir, respetemos lo que la naturaleza nos ofrece, que tiene muchísimo y gran variedad. Y Mariana nos decía eso también. Pedimos tomate todo el año porque alguien nos acostumbró a que podemos tener tomate todo el año y en realidad es un negocio para unos pocos o unas pocas. Es fundamental esto, Dani. Sí, tal cual, coincido plenamente con los chicos que me precedieron, porque, bueno, yo sin escucharlos a ellos, pero vos te puedes dar cuenta, ¿no? Cómo hay una tónica que nos representa a todos, ¿no? Y que tiene que ver con el cuidado, con lo que hacemos, ¿no? Porque todo lo que hacemos nosotros deja huella. Y eso de lo que vos decías hace un rato, ¿no? Cómo producimos, para quién producimos, ¿no? Y se hablan uno ve como cuando aparecen estos nuevos proyectos, cosas que parecen como noticias que nos van a traer grandes inversiones, grandes ganancias, pero ¿dónde queda todo eso, no? Y hablar de la multiplicidad de voces, porque la agroecología tiene que ver también con eso, con la multiplicidad de voces, poner en discusión temas como la soberanía alimentaria, entendernos como territorios diversos e incluir todas las especies de vegetales y animales que habitan estos territorios en nuestra geografía, en particular de La Rioja, que por ahí puede ser muy distinta a la de Entre Ríos, donde es una zona mucho más de lluvia y más húmeda, pero bueno, cada territorio se va adaptando y va entendiendo cada una de las personas que lo habitan qué es lo que conviene hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, la algarroba y todas esas cosas, nosotros las teníamos por muchos años olvidadas y formaba parte de las actividades cotidianas y de nuestros ancestros, ¿no? Porque estas prácticas de la agroecología consisten también en incluir las cosas actuales, pero sin olvidar nuestras técnicas ancestrales, ¿no? Nuestros conocimientos ancestrales, mejor dicho. Y a partir de eso, bueno, entendernos como un territorio diverso y con una gran cantidad de gente que lo habita, con unas necesidades que no tienen nada que ver con las que impone el mercado. Yo sin ir más lejos, como para citarte un ejemplo, yo cuando produzco, si la vendo, pero no es para poner un rótulo que lo mío es orgánico, no tiene pesticidas, no tiene agentes modificados genéticamente, digamos que no lo hago para poner un rótulo porque sé que muchos se lo catalogan así y es orgánico y buscan un etiquetado para vender algo a un costo superior de lo normal, ¿no? De lo que puede pagar alguien que vive en una ciudad donde dice, no, yo voy a comprar orgánico y sale más caro. Bueno, la agroecología está orientada a otra cosa, al intercambio. En mi caso, yo, por ejemplo, yo no tengo pasas de uva, pero sí tengo nueces. Y nos encontramos a veces con gente de Fiambalá, que es un pueblo acá cercano, ya de la provincia de Catamarca, y cambiamos, o sea, hacemos el trueque. Yo llevo nueces y ellos me dan pasas. No existe el dinero como una moneda de intercambio, sino nuestros alimentos, lo que producimos. Y eso nos genera esa soberanía, ¿no? Esa independencia de los que nos quieren imponer muchas veces. Que no es que uno quiera estar en contra de todo, sino que uno busca también soluciones en los territorios que habitamos, ¿no? Que son tan diversos que siempre, muchas veces lo vamos a repetir a esto, porque vivimos en un país diverso, con muchas necesidades, pero a la vez también con muchas oportunidades. Y están ahí, necesitamos hablarlas, conversarlas, ponerlas
en discusión para, no digo voltear el otro modelo, pero sí hacer sonar la otra campana, porque no estamos en contra de algo, sino que estamos a favor de otra mirada. Y en síntesis que se escuchen las dos campanas, ¿no? Porque cuando algo surge, también surgen también otras alternativas que pueden ser todavía mejores y que favorecen las necesidades de cada pueblo. Y yo creo que cuando se empiezan a escuchar las dos campanas, una vez alguien nos dijo al aire, ahora no recuerdo quién, pero cuando se escuchan las dos campanas y todos tienen posibilidad de escucharlas y no hay ningún tipo de cerco mediático, no hay ningún tipo de cerco informativo, sin dudas van a elegir, porque todos vamos a elegir seguramente, todos vamos a elegir ese modelo de producción al que podamos acceder a los alimentos, al que podamos acceder a todo tipo de alimento, al alimento que la región, como vos bien nos decías, nos ofrece, a ese intercambio. Estamos en un país con una diversidad que vos mencionabas que es maravilloso. Entonces, que haya tanta gente sin posibilidad de alimentarse bien y que haya tanta gente sin posibilidad de alimentarse siquiera o de comer, como hablamos, diferenciando justamente con Mariana Costa hoy entre lo que es alimentarse y lo que es comer, es terrible. Y entonces, fundamental eso, que se escuchen esas dos campanas. No va a hacer falta pelearse contra nadie, el pueblo elegirá sin dudas. Sí, coincido. Acá, sin ir más lejos y hablando desde la experiencia mía que tengo aquí en mi lugar, yo, por ejemplo, donde tengo un damasco, debajo de ese damasco caen los carozos y germinan ahí debajo de esa misma planta otras plantitas de damasco. Y yo las ofrezco a quien quiera venir a llevarse, que se las lleve, o a veces publico por Facebook o un estado de WhatsApp que tengo tal plantita, que vengan, que las busquen. Y así voy dando plantas de ciruela, de damasco, de durazno, de nogales, porque me gustaría que todos podamos tener, además de tener ese pedacito de tierra, que podamos aprender lo que es cuidar una planta. Y todo no es solamente ir y absorber o tomar lo que la planta nos da, sino cuidar la planta porque la planta nos va a cuidar a nosotros. Y eso tiene que ver también con la sabiduría ancestral, porque los ancestros cuidaban los animales, cuidaban los bosques nativos, porque los bosques también los cuidaban a ellos. Es una forma de reciprocidad que existe y que la hemos perdido. Y me parece que tenemos que recuperar. Así es. Bueno, Dani, nos quedamos con esa reflexión y ya, si vos nos das permiso, te adoptamos como charla frecuente porque es muy interesante esto. Sí. Mucho para pensar, mucho para seguir aprendiendo con todos ustedes, con todas las personas que hemos charlado en el día de hoy, que venimos charlando hace tantos años acá en Ecológicamente, y de eso se trata. Y bueno, te despedimos, te agradecemos mucho este tiempo que te tomaste y me quedo con dos cosas. Lo que producen, que tiene un valor, a diferencia de el precio que le ponen a los productos esos que nos quieren decir que son súper necesarios. Me parece que valor y precio ahí tienen una diferencia enorme y producir agroecológicamente tiene mucho valor. Así que te agradecemos, Dani. Gracias a ustedes y bueno, un saludo a todos a toda su audiencia. Debe ser muy interesante poder de entrada, ¿no? Tener un espacio para hablar de estos temas en el mundo de hoy, con tanta vorágine de cosas que nos pasan, me parece súper necesario. Así que adelante, y bueno, estamos en contacto. Siempre en contacto. Un abrazo muy grande para vos y para toda la gente de allá de Famatina, que la verdad que todo el tiempo están en nuestros corazones presentes. Un abrazo. Abrazo enorme. Bueno, hablábamos con Dani de allá de Famatina, productora agroecológico, La Rioja. Deja el micrófono, Marce. Sí. Te lo quería llevar. Por lo menos el capuchón, no sé si el capuchón o el micrófono. Interesantísimo lo que escuchamos y gracias, Marce, por esta producción, porque realmente hoy, como cada sábado,
van surgiendo cosas que están recontra vinculadas y bueno, y la charla que surgió con Valle Fértil surgió ahora durante el programa y también tenía que ver esto del agua, del cuidado, de respetar lo que la naturaleza ofrece, que ofrece muchísimo. Y nosotros por ahí escuchamos todo el tiempo que hay grupos que le quieren sacar y sacar y sacar, y si lo tienen ahí, como nos decía alguien el otro día, si el cobre, si el oro, si los metales están tan adentro, es porque la tierra no te los quiere dar. Y por algo están. Bueno, no vaya a ser que un día, como me dijo alguien que, bueno, parecía una conversación de locos, y esto te lo cuento a vos que nos estás escuchando, parecía una conversación de locos. No vaya a ser que la tierra se desbalancee un día por todo lo que le han sacado desde su interior. Ecológicamente, Radio Parque Vida, ¿volvemos un ratito para despedirnos? Volvemos un ratito para despedirnos. No duran nada. No duran nada. Así, decía Manero, una canción que está muy, pero muy buena porque tiene una letra que está vinculada justamente a la ambición, a las ambiciones. Y cuando hablábamos al principio con Gabriel Keppel nos mencionaba que en el calendario estaba Andrés Carrasco. Y voy a mencionar algo que está publicado en la agencia de noticias Tierra Viva que me parece muy significativo para todos aquellas que no conozcan, que no sepan quién fue Andrés Carrasco. Dice, el científico que decidió caminar junto al pueblo. Esto que hablaba recién en la canción de Manero, la voz en off, el español, el locutor en off, que decía los tipos que vuelan recto. Y recto no significa que no tengas un ascenso, sino que significa no te desvías del camino y si te desvías un poquitito, volvés al camino que tenés que caminar. Dice que enfrentó a corporaciones del agronegocio, gobiernos y académicos extractivos. Marcó un antes y un después en la discusión del modelo transgénico al confirmar que el glifosato era letal en embriones. Fue abrazado por asambleas socioambientales, movimientos campesinos y pueblos indígenas. De la juventud peronista al zapatismo, del CONICET a los territorios en lucha. Andrés Carrasco, científico hereje, militante político y a 10 años de su partida, un repaso de su historia y su legado. Ese era el título, el subtítulo de una publicación de agencia de noticias Tierra Viva, que podés entrar y podés chusmear un poquitito para conocer qué más hizo entre tantas cosas Andrés Carrasco, un científico que decidió ser el científico del pueblo. ¿Cómo la pasaste, Marcela? Excelente, muy Mientras tanto yo intentaba programa. tragar una Sí, y otra vez. Te estaba escuchando. Y eso que tomé agua. Agua, uno de los bienes comunes más preciados, algo que hoy mencionamos tantísimas veces. ¿Cómo la pasaron en la operación técnica, chicos? ¿Bien? ¿Todo? Bien. ¿Ok? Contentos, Cristian aplausos. aplaude, sí, Bien. impresionante. Seguimos aprendiendo y queda mucho por aprender. Por eso te invitamos el sábado que viene a que vayamos caminando juntos, juntes, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación. Muchas gracias. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquisán, buenos pensamientos, un manguén, que los buenos sueños acompañen a ustedes. Y acá estamos. No estamos solos. Acá estamos. No estamos solos. No estamos solos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Como decimos siempre, buena parte de las cosas que nos suceden tienen que ver con la falta de información. Si no, no podrían estar sucediendo. Porque lo dañino del modelo extractivista es tan impactante, son tantos los impactos, los eslabones de impactos que provocan cualquiera de los extractivismos, que si no te moviliza eso, si no te moviliza el despoblamiento de los territorios, si no te moviliza la mortandad de las especies, si no te moviliza la ausencia de agua,
porque se la quedan las mineras, si no te moviliza las fumigaciones que terminan enfermando y matando y generando abortos espontáneos en los pueblos fumigados, malformaciones, si no te moviliza saber que el río Paraná, entre otros, está con glifosato en sus barros, que después se alimentan los sábalos y entonces tenemos el sábalo como el pez más contaminado del mundo. Si no te moviliza que el litio está arrasando con todo y se está quedando con el agua de la Puna, entre otros lugares. Si no te moviliza que ya están depredando el mar argentino y están explorando y matando especies para sacar hidrocarburos. Digo, si no te moviliza todo eso, entonces ¿qué? Ahora, no moviliza todo eso todavía a la inmensa mayoría por falta de información. Entonces, a nosotros y a nosotras no nos queda otra que seguir en esta tarea, seguir visibilizando lo que está pasando, se enoje quien se enoje. Les dejo un abrazo enorme. Solamente cierro con una de las frases más conocidas de Andrés Carrasco, que también está incluida en el libro, si me permitís. No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública. Nuestro mayor representante, el querido Andrés Carrasco.